Capítulo 6. La época de Platón y Aristóteles. 1. Las 7 artes liberales. La época heroica se extiende a lo largo de la última parte del siglo V a.C. y como hemos visto, de ese periodo queda poco que pueda servir como evidencia directa de la evolución de la matemática. Las historias de Heródoto y de Tucídides y las obras dramáticas de Esquilo, de Eurípides y de Aristófanes han sobrevivido en parte, pero apenas se conserva una línea de lo que escribieron los matemáticos de la época. Los documentos matemáticos de primera mano que proceden del siglo IV a.C. son casi tan escasos, pero esta escasez se compensa en gran medida por las informaciones procedentes de los filósofos que estaban al corriente de la matemática de su época. Nos ha llegado la mayor parte de la obra de Platón y la mitad aproximadamente de la obra de Aristóteles. Guiándonos por los escritos de estos dos líderes intelectuales del siglo IV a.C. podemos presentar una exposición mucho más segura de lo que ocurrió en su día, que la que no pudimos reconstruir de la época heroica. En el capítulo anterior incluimos a Arquitas entre los matemáticos de la época heroica, pero en cierto sentido es ya realmente una figura de transición en la matemática durante el período de Platón. Arquitas estaba entre los últimos pitagóricos, tanto en sentido literal como en sentido figurado. Él podía creer aún que el número tenía una importancia total en la matemática y en la vida, pero la ola del futuro estaba elevando ya a la geometría al lugar hegemónico dentro de la matemática, principalmente a causa del problema de la inconmensurabilidad. Por otra parte, Arquitas había establecido, según se dice, el quadrivium, formado por la aritmética, geometría, música y astronomía, como el núcleo de una educación liberal, y en esto sus puntos de vista iban a dominar gran parte del pensamiento pedagógico hasta nuestros días. Las 7 artes liberales, que permanecieron como un leitmotiv, motivo central recurrente, durante casi 2 milenios, estaban constituidas por el quadrivium de Arquitas y el trivium formado por la gramática, la retórica y la dialéctica de Zenón. Así pues, se puede decir con justicia que los matemáticos de la época heroica fueron en gran medida los responsables de la dirección que tomaron las tradiciones educativas occidentales, especialmente tal como fueron transmitidas por los grandes filósofos del siglo IV a.C. 2. Sócrates. El siglo IV a.C. se abre con la muerte de Sócrates, un filósofo que adoptó el método dialéctico de Zenón y rechazó en cambio el pitagorismo de Arquitas. Sócrates reconocía que en su juventud se había visto atraído por cuestiones tales como por qué la suma 2 más 2 era igual al producto 2 por 2, y también por la filosofía natural de Anaxágoras, pero cuando se convenció de que ni la matemática ni la ciencia en general podían llegar a satisfacer su deseo de conocer la esencia de las cosas, se entregó únicamente a la búsqueda del bien, que lo iba a caracterizar definitivamente. En el Fedón de Platón, el diálogo en el que se describen de una manera tan bella las últimas horas de Sócrates, podemos ver que dudas metafísicas tan profundas obstaculizaron el interés de Sócrates por la matemática o la ciencia natural. No consigo convencerme de que, cuando se añade 1 a 1, el 1 al que se ha efectuado la adición se convierte en 2, o bien que las dos unidades reunidas y juntas hacen 2 a causa de la adición. No puedo entender cómo, cuando están separadas una de la otra, cada una de ellas era 1 y no 2, y ahora, cuando se las junta, la mera yuxtaposición o reunión de ellas sea la causa de que se conviertan en 2. Así pues, la influencia de Sócrates en el desarrollo de la matemática debió ser insignificante, si es que no fue incluso negativa. Esto hace aún más sorprendente el hecho de que fuera su discípulo y admirador Platón el que se convirtiera en el inspirador de la matemática del siglo IV a.C. En este capítulo nos centraremos en los descubrimientos matemáticos de una media docena de hombres que vivieron entre la muerte de Sócrates en el 399 a.C. y la muerte de Aristóteles en el 322 a.C. Estos 6 matemáticos cuya obra vamos a comentar, además de la de Platón y Aristóteles, son Teodoro de Cirene, que prosperó hacia el 390 a.C., Teeteto, que murió el 369 a.C., Eudoxo de Cnido, que murió hacia el 355 a.C., Menecmo, que prosperó hacia el 350 a.C., y su hermano Dinostrato, que prosperó hacia el 350 a.C., y Autólico de Pitania, que prosperó hacia el 330 a.C. 3. Los sólidos platónicos. Estos 6 matemáticos ya no estuvieron diseminados por todo el mundo griego como había ocurrido con los del siglo V a.C., sino que estuvieron asociados más o menos estrechamente a la Academia de Platón en Atenas.
A pesar de que Platón no hizo por sí mismo ninguna contribución específica excepcional en lo que se refiere a los resultados matemáticos de tipo técnico, fue sin embargo, el verdadero centro de la actividad matemática de la época e inspiró y dirigió personalmente su desarrollo. Se dice que sobre las puertas de su escuela estaba escrito el lema, no entre aquí nadie que ignore la geometría, y efectivamente, su entusiasmo por esta materia lo llevó a ser conocido no como matemático, sino como hacedor de matemáticos. Parece bastante claro que el alto aprecio que tenía Platón por la matemática no provenía de Sócrates, de hecho, los primeros diálogos platónicos raramente se refieren a la matemática. El que convirtió a Platón a un punto de vista matemático fue sin duda Arquitas, amigo suyo al que visitó en Sicilia el año 388 a.C. Quizá fue allí donde tuvo noticia de la existencia de los 5 sólidos regulares, que se solían asociar con los 4 elementos de Empédocles en un esquema cósmico que fascinó a los hombres durante siglos. Es posible que fuera la veneración pitagórica por el dodecaedro, lo que condujo a Platón a considerar a este poliedro, el quinto y último sólido regular, como el símbolo del universo. Platón expuso sus ideas sobre los sólidos regulares en el Timeo, un diálogo que lleva el nombre del pitagórico que hace de interlocutor principal. Lo que no sabemos es si Timeo de Locri existió realmente o si lo inventó Platón como un personaje mediante el cual podría expresar las ideas pitagóricas que aún estaban vivas en lo que es hoy la Italia del Sur. Los poliedros regulares han sido llamados a menudo cuerpos cósmicos o sólidos platónicos, precisamente por la manera como los aplica Platón en el Timeo para explicar científicamente los fenómenos. A pesar de que este diálogo, escrito probablemente cuando Platón tenía ya casi 70 años, nos proporciona la primera evidencia concreta de la asociación de los 4 elementos con los sólidos regulares, es posible que mucho de esta fantasía sea debido a los pitagóricos. Proclo atribuye la construcción de las figuras cósmicas a Pitágoras, pero el escoliasta Suidas afirma que fue Teeteto, el amigo de Platón nacido hacia el 414 a.C. e hijo de uno de los más ricos patricios del Ática, el primero que escribió sobre ellos. Un escolio de fecha desconocida al libro 13 de los elementos de Euclides nos informa de que a los pitagóricos se deben solo 3 de los 5 sólidos regulares, y que el octaedro y el icosaedro se conocieron gracias a Teeteto. Parece probable, en cualquier caso, que Teeteto debió hacer uno de los estudios más sistemáticos de los 5 poliedros regulares hasta el momento, y que a él se deba probablemente el teorema fundamental que dice que hay 5 y solo 5 poliedros regulares. Quizás sea también él el responsable de los cálculos de las razones de las aristas de los sólidos regulares al radio de la esfera circunscrita, que aparecen en el último libro de los elementos. Teeteto era aún relativamente joven cuando murió en Atenas el año 369 a.C. a causa de las heridas recibidas en una batalla contra los corintios y de disentería, y el diálogo platónico que lleva su nombre fue un tributo conmemorativo de Platón a su amigo muerto. En el diálogo, que se supone tiene lugar unos 30 años antes, Teeteto discute con Sócrates y con Teodoro la naturaleza de las magnitudes inconmensurables. Se supone que esta discusión debió tomar aproximadamente la forma que nos encontramos al comienzo del libro 10 de los elementos, donde se establecen distinciones no solo entre las magnitudes conmensurables e inconmensurables, sino también entre aquellas que, siendo inconmensurables en longitud, son o no son conmensurables en cuadrado. Por ejemplo, los radicales tales como raíz de 3 y raíz de 5 son inconmensurables en longitud, pero son conmensurables en cuadrado, puesto que sus cuadrados están en la razón de 3 a 5, en cambio las magnitudes raíz de 1 más raíz de 3, y raíz de 1 más raíz de 5 son inconmensurables tanto en longitud como en cuadrado. 4. Teodoro de Cirene. El diálogo que escribió Platón en memoria de su amigo Teeteto contiene además información sobre otro matemático al que admiraba Platón y que contribuyó al desarrollo temprano de la teoría de las magnitudes inconmensurables. Al dar cuenta del descubrimiento, entonces reciente, de lo que hoy llamaríamos la irracionalidad de raíz de 2, nos dice Platón en el Teeteto que su maestro Teodoro de Cirene, de quien también fue alumno Teeteto, fue el primero que demostró la irracionalidad de las raíces cuadradas de los números naturales que no son cuadrados perfectos desde el 3 al 17, ambos incluidos. No se sabe cómo lo hizo, ni tampoco por qué se detuvo en 17, en cualquier caso, la demostración podría haber sido construida siguiendo las mismas líneas de la que da Aristóteles para raíz de 2 y que aparece interpolada en las versiones posteriores del libro 10 de los elementos. Las referencias que tenemos en obras históricas antiguas indican que Teodoro hizo algunos descubrimientos en geometría elemental que aparecieron más tarde incorporados en los elementos de Euclides,
pero las obras originales de Teodoro se han perdido. 5. La aritmética y la geometría platónicas. La importancia de Platón en la historia de la matemática deriva en gran parte de su papel como inspirador y director de otros matemáticos, pero quizá a él personalmente se deba la distinción neta y clara que hizo la antigua Grecia entre aritmética, en el sentido de teoría de números, y logística, o técnica de la computación. Platón consideraba a la logística como conveniente para el comerciante o para el hombre de guerra, que debe aprender el arte de los números o no sabrá cómo desplegar sus tropas. El filósofo, en cambio, debe ser un aritmético porque tiene que conseguir salir del mar del cambio para establecer contacto con el verdadero ser. Además, dice Platón en la República, la aritmética tiene un efecto muy grande y enaltecedor al obligar a la mente a razonar sobre el número abstracto. Son tan elevados los pensamientos de Platón acerca del número, que alcanzan los dominios de lo místico, y aparentemente de lo fantástico. En el último libro de la República se refiere a un número al que llama el Señor de los mejores y de los peores nacimientos. Se ha especulado mucho acerca de este número platónico, y una teoría afirma que este número es el 60 a la cuarta igual 12.960.000, que era importante ya en la numerología babilónica y que probablemente le fue transmitido a Platón por los pitagóricos. En las leyes se da como número de ciudadanos de un estado ideal el de 5040, es decir, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, a este número a veces se le llama número nupcial platónico, y hay varias teorías que intentan dar una explicación de lo que tenía Platón en la mente al respecto. Lo mismo que en la aritmética había para Platón un abismo que separaba los aspectos teóricos de los calculísticos, también en la geometría abrazó la causa de la matemática pura frente a las concepciones materialistas del artesano o del técnico. Plutarco nos habla en su vida de Marcelo de la indignación de Platón ante el uso de artificios mecánicos en geometría. Al parecer, Platón consideraba tal uso como la simple corrupción y aniquilación del bien que encierra la geometría, volviendo así vergonzosamente su espalda a los objetos incorpóreos de la inteligencia pura. En consecuencia, puede haber sido en gran medida Platón el responsable de la restricción predominante en las construcciones geométricas griegas a aquellas que pueden realizarse con regla y compás únicamente. La razón para esta limitación no es probable que haya sido la de la sencillez de los instrumentos utilizados para construir rectas y circunferencias, sino más bien la de la simetría de estas configuraciones. Cualquiera de los infinitos diámetros de un círculo es un eje de simetría de la figura, y cualquier punto de una recta extendida indefinidamente puede considerarse como un centro de simetría de la recta, lo mismo que cualquier recta perpendicular a la recta dada es un eje de simetría de esta recta. La filosofía platónica, con su casi divinización de las ideas, tenía que conceder de manera natural un papel privilegiado a la recta y a la circunferencia entre todas las figuras geométricas. De una manera análoga Platón glorificó también al triángulo. Las caras de los 5 poliedros regulares no eran para Platón simplemente triángulos, cuadrados o pentágonos, sino que por ejemplo, cada una de las 4 caras del tetraedro estaba formada por 6 triángulos rectángulos más pequeños, que se obtienen al trazar las 3 alturas del triángulo equilátero o cara en cuestión. Así pues, el tetraedro regular quedaba descompuesto en 24 triángulos rectángulos escalenos en cada uno de los cuales la hipotenusa es el doble que uno de los catetos. El octaedro regular queda descompuesto de una manera análoga en 8 por 6 igual 48 triángulos del mismo tipo, y el icosaedro en 20 por 6 igual 120 triángulos. De la misma forma, el hexaedro o cubo estaba constituido por 24 triángulos rectángulos isósceles obtenidos al trazar las diagonales de las 6 caras, en cada una de las cuales se forman 4 triángulos rectángulos. Al dodecaedro le había asignado Platón un papel especial como representante del universo, diciendo de una manera críptica que Dios lo usó para el todo, Timeo 55c. Platón consideraba al dodecaedro como formado por 360 triángulos rectángulos escalenos, que se obtienen al trazar en cada cara pentagonal las 5 diagonales y las 5 medianas, de manera que cada una de las 12 caras queda descompuesta en 30 triángulos rectángulos. La asociación de los 4 primeros poliedros regulares con los 4 elementos del universo tradicionales proporcionó a Platón en el Timeo una bella teoría unificada de la materia según la cual todo está construido a base de triángulos rectángulos ideales, y la fisiología en su totalidad, así como las ciencias de la materia inerte, están basadas en el Timeo en el funcionamiento de estos triángulos. El crecimiento normal del cuerpo de un animal, por ejemplo, se explica de la manera siguiente: cuando la constitución de la criatura en su totalidad es todavía joven y los triángulos de sus partes constituyentes están aún, como si dijéramos,
recién salidos de la fábrica, sus juntas están firmemente entrelazadas. Así pues, como los triángulos cualesquiera que componen los alimentos y la bebida, son más viejos y más débiles que los suyos propios, con sus triángulos recién hechos los corta y saca el mejor partido de ellos, y esto es lo que provoca que el animal crezca. En la vejez, en cambio, los triángulos que forman el cuerpo están ya tan flojos por el uso que ya no pueden cortar a su imagen los triángulos del alimento que toman, sino que resultan divididos fácilmente por los intrusos que proceden del exterior, y la criatura se consume y decae. 6. Los orígenes del análisis. A Pitágoras se le atribuye el mérito de haber erigido la matemática en una materia liberal, pero fue Platón el más influyente en convertir el tema en una parte esencial del currículum necesario para la educación del hombre de Estado. Influenciado quizá por Arquitas, añadiría Platón a las materias que componían originalmente el quadrivium un tema nuevo, la estereometría, ya que creía que no se había puesto énfasis suficiente en la geometría de los sólidos. Platón discutió también los fundamentos de la matemática, clarificó algunas de las definiciones y reorganizó las hipótesis de partida, subrayando de paso que los razonamientos que hacemos en geometría no se refieren a las figuras visibles que dibujamos, sino a las ideas absolutas que ellas representan. Los pitagóricos habían definido el punto como una unidad dotada de posición, pero Platón prefirió considerarlo como el comienzo de una línea. La definición de una línea como longitud sin anchura parece haber tenido su origen en la escuela de Platón, lo mismo que la idea de que una línea recta es la que yace igualmente con respecto a todos sus puntos, y en la aritmética Platón subrayó no solo la distinción entre números pares e impares, sino también las categorías par por par, impar por par e impar por impar. Por otra parte, aunque se dice que Platón contribuyó también a los axiomas de la matemática, lo cierto es que desconocemos cuáles eran sus ideas al respecto. Hay muy pocos resultados matemáticos concretos que se atribuyan directamente a Platón. La fórmula para construir ternas pitagóricas 2n² más n² menos 1² igual n² más 1², donde n es un número natural cualquiera, lleva el nombre de Platón, pero se trata simplemente de una versión un poco modificada de un resultado que ya conocían los babilonios y los pitagóricos. Probablemente es más auténtica y más significativa la atribución del llamado método analítico a Platón. En las demostraciones de la matemática deductiva uno comienza con lo que le viene dado, ya sea en general en los axiomas y postulados o de una manera más concreta en los problemas a mano, y procediendo paso a paso, uno consigue llegar a la afirmación que se trataba de demostrar. Platón parece haber sido el primero en señalar que a veces es conveniente desde un punto de vista pedagógico invertir el proceso, sobre todo cuando la cadena de razonamiento de las premisas a la conclusión no es en principio natural y obvia. Uno podría comenzar así por la proposición que hay que demostrar y deducir de ella una conclusión que se sabe se verifica. Si podemos entonces invertir las etapas de esta cadena de razonamiento, el resultado será una legítima demostración de la proposición dada. No es probable que Platón fuera el primero que se diera cuenta de la eficacia del punto de vista analítico, ya que cualquier investigación preliminar de un problema viene a ser equivalente a esto, pero lo que sí hizo probablemente Platón fue formalizar este procedimiento, y quizá darle el nombre de análisis o método analítico. Aún se discute agriamente el papel de Platón en la historia de la matemática. Algunos lo consideran como un pensador excepcionalmente profundo e incisivo, mientras que otros lo pintan como un flautista de abigarrados colores que seducía a los hombres a apartarse de los problemas del mundo diario y los embarcaba en especulaciones inútiles. En cualquier caso, pocos podrán atreverse a negar que Platón tuvo una enorme influencia en el desarrollo de la matemática. La Academia Platónica en Atenas se convirtió en el centro matemático del mundo, y de esta escuela fue de donde salieron los principales maestros e investigadores a mediados del siglo IV a.C. De ellos, el más grande fue Eudoxo de Cnido, 408 al 355 a.C., un hombre que en su día fue discípulo de Platón y que se convirtió en el matemático y astrónomo más famoso de la época. 7. Eudoxo de Cnido. A veces nos encontramos con la frase, la reforma platónica de la matemática, y a pesar de que la palabra reforma parece que tendiese a exagerar los cambios que tuvieron lugar, lo cierto es que la obra de Eudoxo tuvo tal importancia que la palabra reforma no resulta improcedente en absoluto. Durante la juventud de Platón el descubrimiento de los inconmensurables había producido un verdadero escándalo lógico, al ser la causa de la ruina de toda la teoría de proporciones. Dos cantidades, tales como la diagonal y el lado de un cuadrado, son inconmensurables cuando no tienen una razón tal como la de un número natural a otro,
Pero ¿cómo puede uno comparar entonces las razones entre magnitudes inconmensurables? Si Hipócrates demostró realmente que dos círculos son entre sí como los cuadrados construidos sobre sus diámetros, lo cual es más que dudoso, debió tener alguna manera de manejar proporciones o igualdades de razones. No sabemos cómo pudo proceder ni si se anticipó en algún sentido a Eudoxo, que fue quien dio una definición nueva y universalmente aceptada de la igualdad de dos razones. Parece ser que los griegos habían hecho uso previamente de la idea de que cuatro cantidades están en proporción, A sobre B igual C sobre D, si las dos razones A sobre B y C sobre D tienen la misma resta mutua o antifairesis. Es decir, si la menor en cada una de las dos razones cabe en la mayor el mismo número entero de veces, y el resto en cada caso cabe en la menor el mismo número entero de veces, y el nuevo resto cabe en el anterior el mismo número entero de veces y así sucesivamente. Esta definición sería difícil de utilizar, estrictamente hablando imposible, al dar lugar a un proceso indefinido, y así el descubrimiento por Eudoxo de la teoría de proporciones que se utiliza en el libro 5 de los elementos de Euclides fue un éxito brillante. La palabra razón representaba en la matemática griega un concepto esencialmente indefinido, puesto que la definición de razón de Euclides como un cierto tipo de relación en tamaño entre dos magnitudes del mismo tipo pronto se mostró insuficiente. Mucho más importante es en cambio, la afirmación de Euclides en el sentido de que de dos magnitudes se dice que tienen una razón una a la otra si se puede encontrar un múltiplo de una cualquiera de ellas que supere a la otra. Esta es esencialmente una formulación del llamado axioma de Arquímedes, propiedad que Arquímedes mismo atribuía a Eudoxo. Así pues, la idea de razón de Eudoxo excluye el cero y clarifica lo que debe entenderse por magnitudes del mismo tipo. Un segmento, por ejemplo, no puede compararse en términos de razón con un área, ni un área puede compararse con un volumen. A continuación de estas observaciones preliminares sobre razones, da Euclides en la definición 5 del libro 5 la famosa formulación de Eudoxo. Se dice que magnitudes están en la misma razón, la primera a la segunda y la tercera a la cuarta, cuando, tomados cualesquiera equimúltiplos de la primera y la tercera y cualesquiera equimúltiplos de la segunda y la cuarta, entonces los primeros equimúltiplos, ambos exceden, son iguales o son menores que los segundos equimúltiplos, tomados en el orden correspondiente. Es decir, A sobre B igual C sobre D, si y solo si, dados dos números naturales cualesquiera m y n, si m a menor que nb entonces mc menor que nd, o si m a igual nb entonces mc igual nd, o bien si m a mayor que nb entonces mc mayor que nd. La definición de igualdad de dos razones de Eudoxo no se diferencia mucho del procedimiento de los productos cruzados que utilizamos hoy para las fracciones, es decir, A sobre B igual C sobre D, si y solo si, AD igual BC, procedimiento que equivale a una reducción a común denominador. Para demostrar que 3/6 es equivalente a 4/8, por ejemplo, multiplicamos el 3 y el 6 por 4, con los resultados 12 y 24, y después multiplicamos 4 y 8 por 3, obteniendo el mismo par de números 12 y 24. Podríamos haber utilizado como multiplicadores 7 y 13, obteniendo el par 21 y 42 en el primer caso y 52 y 104 en el segundo, y como 21 es menor que 52, así también 42 es menor que 104, hemos intercambiado aquí los términos segundo y tercero en la definición de Eudoxo para ponerla de acuerdo con las operaciones tal como se usan hoy, pero relaciones análogas se verifican en uno u otro caso. Nuestro ejemplo aritmético no hace justicia a la sutileza y profundidad de las ideas de Eudoxo, ya que su aplicación a este caso es trivial. Para obtener una mejor apreciación del verdadero valor de su definición sería conveniente reemplazar ABCD por raíces de números, o mejor aún, tomar como A y B esferas y como C y D los cubos construidos sobre los radios de estas esferas. En este caso la multiplicación cruzada no tiene sentido, y la aplicabilidad de la definición de Eudoxo está muy lejos de resultar obvia. De hecho, hay que hacer notar que hablando estrictamente, la definición en cuestión no está muy alejada de las distintas definiciones de número real que se dieron a finales del siglo XIX, puesto que lo que hace es separar la clase de los números racionales m sobre n en dos subclases, según que m a menor o igual que nb, o m a mayor que nb, lo que genera una cortadura en el sentido de Dedekind. Como hay una cantidad infinita de números racionales, los griegos se encontraron de nuevo cara a cara, por asociación, con el concepto que tanto deseaban evitar, el de conjunto infinito, pero ahora ya era posible al menos dar demostraciones satisfactorias de los teoremas en los que fuera necesario utilizar proporciones. 8. El método de exhausción.
Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis provocada por los inconmensurables quedaba resuelto con éxito gracias a la imaginación de Eudoxo, pero aún quedaba otro problema importante sin resolver, el de la comparación de figuras curvilíneas y rectilíneas, y también aquí parece haber sido Eudoxo quien dio la clave de la solución. Los matemáticos anteriores habían sugerido ya que lo mejor que uno podía intentar era inscribir y circunscribir figuras rectilíneas a la figura curvilínea y proceder a multiplicar el número de lados o caras indefinidamente, con lo que las figuras rectilíneas se iban aproximando cada vez más a la curvilínea, pero lo que no sabían era cómo cerrar el razonamiento, ya que la idea de límite les era desconocida y lo seguiría siendo durante más de 2 milenios. Según Arquímedes, fue Eudoxo el que dio el lema que lleva ahora el nombre de Arquímedes, y que se suele conocer como axioma de Arquímedes, que sirve de base al método de exhausción, el equivalente griego del cálculo integral. Este lema o axioma afirma que, dadas dos magnitudes que tengan una razón, es decir, que sean del mismo tipo y ninguna de las dos sea cero, entonces se puede encontrar un múltiplo de cualquiera de ellas que exceda a la otra. Esta propiedad excluía totalmente un oscuro razonamiento que había aparecido a veces en el pensamiento griego, relativo a segmentos indivisibles o infinitésimos constantes. También excluía la comparación de los llamados ángulos de contingencia o ángulos corneados, formados por una curva C y su tangente T en un punto P de C, con los ángulos rectilíneos usuales, ya que un ángulo corneado parecía ser una magnitud distinta de cero y que no satisfacía el axioma de Eudoxo al compararlo con los ángulos rectilíneos. A partir del axioma de Eudoxo o de Arquímedes es muy fácil demostrar, por medio de una reductio ad absurdum, la proposición que constituye la base del método de exhaustión griego. Si de cualquier magnitud sustraemos una parte no menor que su mitad, y si del resto sustraemos de nuevo una cantidad no menor que su mitad, y si continuamos repitiendo este proceso de sustracción, terminaremos por obtener como resto una magnitud menor que cualquier magnitud del mismo tipo dada de antemano. Esta proposición, a la que nos referiremos con el nombre de propiedad de exhaustión, es equivalente a la proposición moderna que dice que si m es una magnitud dada, epsilon es otra magnitud del mismo tipo arbitraria, dada también, y r es un número tal que, un medio menor o igual que r menor que 1, entonces podemos encontrar un entero positivo n mayúscula tal que, m por 1 menos r elevado a la n menor que epsilon, para todo número natural n mayor que n mayúscula. Es decir, la propiedad de exhaustión es equivalente a la afirmación que en términos modernos, nos asegura que el límite de m por 1 menos r elevado a la n cuando n tiende a infinito es igual a 0. Los griegos hicieron un uso esencial de esta propiedad para demostrar teoremas acerca de las áreas y volúmenes de figuras curvilíneas, y así Arquímedes, en particular, atribuye a Eudoxo la primera demostración satisfactoria de que el volumen de un cono es igual a un tercio del volumen del cilindro que tiene la misma base y la misma altura, afirmación que parece indicar que el método de exhaustión fue descubierto por Eudoxo. Si esto es así, entonces es a Eudoxo y no a Hipócrates a quien debemos probablemente las demostraciones euclídeas de los teoremas que se refieren a áreas de círculos y a volúmenes de esferas. Como sabemos, ya se había sugerido anteriormente que el área del círculo se podría llegar a agotar inscribiendo en él un polígono regular y aumentando después indefinidamente su número de lados, pero fue el método de exhaustión de Eudoxo el primero que hizo de este método un procedimiento completamente riguroso. Hay que advertir que el nombre de método de exhaustión no lo utilizaron los antiguos griegos, sino que es una desafortunada invención moderna introducida en el siglo XVII por Gregory de Saint Vincent, 1584 al 1667, pero se ha hecho de uso tan generalizado en la historia de la matemática que nosotros también lo utilizaremos. Como ilustración de la manera en que Eudoxo probablemente aplicó ya este método, vamos a dar aquí la demostración, en una forma un poco modernizada en lo que se refiere a la notación, del teorema que afirma que las áreas de dos círculos son entre sí como las de los cuadrados construidos sobre sus diámetros. La demostración, tal como la da Euclides en los Elementos, libro 12 proposición 2, es probablemente la misma de Eudoxo. Sean dos círculos C y C mayúscula, de diámetros D y D mayúscula, y áreas A y A mayúscula. Se trata de demostrar que, A sobre A mayúscula igual D cuadrado sobre D cuadrado mayúscula. La demostración la podremos obtener si procedemos de una manera indirecta y refutamos las otras dos posibilidades que podrían darse, es decir que, A sobre A mayúscula menor que D cuadrado sobre D cuadrado mayúscula, y que, A sobre A mayúscula mayor que D cuadrado sobre D cuadrado mayúscula. Supongamos pues, en primer lugar que, A sobre A mayúscula mayor que D cuadrado sobre D cuadrado mayúscula, entonces existirá una magnitud,
A' menor que A, tal que, A' sobre A mayúscula igual D cuadrado sobre D cuadrado mayúscula. Tomemos A menos A' como magnitud prefijada epsilon mayor que 0. Inscribamos ahora en los círculos C y C mayúscula dos polígonos regulares del mismo número de lados n, y sean P sub n y P sub n mayúscula sus áreas respectivas. Consideremos las áreas intermedias que quedan fuera de los polígonos, pero dentro de los círculos, formadas por n segmentos circulares cada una. Si duplicamos el número de lados es obvio que de estas áreas intermedias sustraemos más de su mitad, en consecuencia, y por la propiedad de exhausción, las áreas intermedias pueden irse reduciendo al duplicar sucesivamente el número de lados, es decir, haciendo n cada vez mayor, hasta que se tenga, A menos P sub n menor que epsilon, y entonces, dado que, A menos A' igual epsilon, tendremos que, P sub n mayor que A'. Ahora bien, se sabe por teoremas anteriores que, P sub n sobre P sub n mayúscula igual D cuadrado sobre D cuadrado mayúscula, y como habíamos supuesto que, A' sobre A mayúscula igual D cuadrado sobre D cuadrado mayúscula resulta que, P sub n sobre P sub n mayúscula igual A' sobre A mayúscula. Por lo tanto, si P sub n mayor que A' como hemos demostrado, deberá ser también, P sub n mayúscula mayor que A mayúscula, pero como P sub n mayúscula es el área de un polígono inscrito en el círculo de área A mayúscula, es obvio que P sub n mayúscula no puede ser mayor que A mayúscula. Como una conclusión falsa implica una premisa falsa, hemos refutado así la posibilidad de que fuera, A sobre A mayúscula mayor que D cuadrado sobre D cuadrado mayúscula. De una manera análoga podemos refutar la posibilidad de que, A sobre A mayúscula menor que D cuadrado sobre D cuadrado mayúscula, estableciendo en definitiva el teorema de que las áreas de los círculos son entre sí como las de los cuadrados construidos sobre sus diámetros. 9. La astronomía matemática. La propiedad que acabamos de demostrar parece haber sido el primer teorema preciso relativo a la medida de figuras curvilíneas conocido, y apunta a Eudoxo como el verdadero padre del cálculo integral, la máxima contribución a la matemática hecha por los miembros de la Academia Platónica. Por otra parte, hay que decir que Eudoxo no fue en absoluto solamente matemático, y de hecho, en la historia de la ciencia en general se le conoce más bien como el creador de la astronomía propiamente científica. Se dice que Platón había propuesto a sus discípulos que intentaran dar una representación geométrica de los movimientos del Sol, de la Luna y de los 5 planetas conocidos. Evidentemente, se suponía de una manera tácita que los movimientos resultantes tendrían que estar compuestos únicamente de movimientos circulares uniformes básicos, pero a pesar de esta restricción, Eudoxo consiguió dar para cada uno de los 7 cuerpos celestes una representación satisfactoria. Por medio de un sistema compuesto por esferas concéntricas con centros en el centro de la Tierra y de radios variables, en el que cada esfera giraba uniformemente alrededor de un eje fijo con respecto a la superficie de la esfera siguiente en tamaño, de menor a mayor. Así pues, para cada planeta dio Eudoxo un sistema conocido por sus sucesores como sistema de las esferas homocéntricas, y más tarde Aristóteles combinó estos esquemas geométricos en la bien conocida cosmología peripatética de las esferas cristalinas, que dominó en el pensamiento astronómico durante casi 2000 años. Eudoxo fue sin duda el matemático más importante de la época helénica, pero todas sus obras se han perdido. Es posible que la estimación aristotélica de la circunferencia de la Tierra en unos 400.000 estadios, o 40.000 millas, se deba a Eudoxo, puesto que Arquímedes nos dice que Eudoxo había calculado que el diámetro del Sol era 9 veces el de la Tierra. Con su esquema astronómico vio Eudoxo que podía describir, por medio de una combinación de movimientos circulares, los lazos que trazan los planetas en su movimiento a lo largo de sus órbitas, usando para ello una curva conocida como el hipópede, o grillete de caballo. Esta curva, que recuerda a un 8 dibujado sobre una superficie esférica, se obtiene como intersección de una superficie esférica con la de un cilindro de diámetro menor que el radio de la esfera y tangente a ella interiormente, y era una de las pocas curvas nuevas que aceptaron los griegos. En aquella época había únicamente 2 maneras de definir curvas, 1, por medio de combinaciones de movimientos uniformes, y 2, como intersecciones de superficies geométricas conocidas. El hipópede de Eudoxo es un buen ejemplo de una curva que se puede obtener de cualquiera de estas 2 maneras. Proclo, que escribía unos 800 años después de la época de Eudoxo, nos informa de que Eudoxo contribuyó al parecer con muchos teoremas generales a la geometría y aplicó el método platónico del análisis al estudio de la sección, probablemente la sección áurea,
pero lo cierto es que los dos pilares principales en los que se basa la fama de Eudoxo siguen siendo la teoría de proporciones y el método de exhausción. 10. Menecmo. A Eudoxo tenemos que recordarlo en la historia de la matemática no solo por su propia obra, sino también por la de sus discípulos. En Grecia hubo siempre un fuerte lazo de continuidad de la tradición de maestro a discípulo. Así, Platón aprendió de Arquitas, de Teodoro y de Teeteto, y la influencia platónica se transmitió a su vez a través de Eudoxo a los hermanos Menecmo y Dinostrato, que destacaron ambos en matemáticas. Ya vimos en el capítulo anterior que Hipócrates de Quíos había demostrado que se podría conseguir la duplicación del cubo siempre que se pudieran encontrar, y fuera permitido utilizarlas, curvas que tuvieran la propiedad expresada en la proporción continua, a sobre x igual x sobre y igual y sobre 2a, y recordamos a este propósito que los griegos solo disponían de los dos métodos ya mencionados para obtener nuevas curvas. Así pues, fue un éxito notable por parte de Menecmo el descubrimiento de que había curvas a mano con la propiedad deseada. De hecho, había toda una familia de curvas adecuadas, que se podía obtener todas por el mismo método, a saber, cortando un cono circular recto por un plano perpendicular a un elemento o generatriz del cono, es decir, lo que se le atribuye a Menecmo es precisamente el descubrimiento de las curvas que recibieron más tarde los nombres de elipse, parábola e hipérbola. De todas las líneas curvas que pueden observarse en la vida diaria, aparte de las circunferencias y las rectas, la elipse es quizá la más frecuente, ya que se presenta aparentemente siempre que observamos una circunferencia oblicuamente o bien al aserrar oblicuamente un tronco cilíndrico. Sin embargo, el descubrimiento original de la elipse por parte de Menecmo parece haber sido hecho como un mero subproducto de la investigación en la que lo que se buscaba realmente eran la parábola y la hipérbola, que presentaban las propiedades necesarias para resolver el problema de Delos. Partiendo de un cono circular recto de una sola hoja y que forme un ángulo recto en el vértice, es decir, que sus generatrices formen con el eje un ángulo de 45 grados, descubrió Menecmo que al cortar el cono por un plano perpendicular a uno de sus elementos o generatrices, la curva de intersección es tal que su ecuación, hablando en términos de la geometría analítica moderna, puede escribirse en la forma y cuadrado igual Lx. Donde L es una constante que depende únicamente de la distancia del vértice del cono al plano de la sección. No sabemos exactamente cómo obtuvo Menecmo esta propiedad, pero lo cierto es que depende exclusivamente de algunos teoremas de geometría elemental. Efectivamente, sea el cono ABC y sea EDG la curva que se obtiene al cortarlo por un plano perpendicular en el punto D al elemento ADC del cono, entonces, por un punto cualquiera P de la curva pasa un plano horizontal que corta al cono en la circunferencia PBQR, siendo Q el otro punto de intersección de la curva, la parábola, con esta circunferencia. Por razones de simetría se tiene que, PQ perpendicular con RB en el punto O, y por lo tanto OP es la media proporcional entre RO y OB. Por otra parte, de la semejanza de los triángulos OBD y BCA se obtiene que, OB sobre DO igual BC sobre AB, y de la semejanza de los triángulos R'A y ABC, que R'D sobre AR' igual BC sobre AB. Si tomamos OP igual y OD igual X como coordenadas del punto P, entonces tenemos que y cuadrado igual RO por OB, o sustituyendo, y cuadrado igual a R' por BC cuadrado sobre AB cuadrado por X. En vista de que los segmentos AR', BC y AB son los mismos para todos los puntos P de la curva EQ de PG, podemos escribir la ecuación de la curva o sección del cono rectángulo como y cuadrado igual Lx, donde L es una constante que iba a denominarse más tarde el latus rectum de la curva. De una manera análoga podemos obtener una ecuación de la forma, y cuadrado igual Lx menos b cuadrado x cuadrado sobre a cuadrado, para una sección de un cono acutángulo y una de la forma, y cuadrado igual Lx más b cuadrado x cuadrado sobre a cuadrado, para una sección de un cono obtusángulo, donde A y B son constantes y el plano de corte es perpendicular en cualquier caso a una generatriz del cono circular acutángulo u obtusángulo respectivamente. Parece ser que Menecmo obtuvo estas propiedades de las secciones cónicas, entre otras, y en vista de que todo este material muestra un gran parecido con la utilización de coordenadas, tal como hemos puesto de relieve más arriba, algunos historiadores han sostenido que Menecmo conocía ya en cierta forma la geometría analítica. Esta opinión es escasamente justificable, puesto que Menecmo ciertamente no podía ser consciente del hecho de que una ecuación arbitraria en dos cantidades indeterminadas determina una curva. De hecho, la idea general de una ecuación en cantidades indeterminadas fue ajena al pensamiento griego, y precisamente fueron las limitaciones en la notación algebraica las que obstaculizaron,
más que ninguna otra causa, el que los griegos llegaran a conseguir una geometría analítica propiamente dicha. 11. La duplicación del cubo. Menecmo no podía prever la gran cantidad de bellas propiedades que el futuro se iba a encargar de descubrir en sus curvas. Él había dado con las cónicas como resultado de una afortunada búsqueda de curvas que tuvieran las propiedades requeridas para resolver el problema de la duplicación del cubo. Utilizando notación moderna puede obtenerse fácilmente la solución de la manera siguiente: desplazando el plano de corte paralelamente a sí mismo podemos obtener una parábola de latus rectum dado arbitrariamente. Así pues, si queremos duplicar un cubo de arista construiremos dos parábolas como secciones del cono rectángulo, una de latus rectum A y la otra de latus rectum 2A. Si situamos entonces estas dos parábolas con vértices en el origen de coordenadas O, y con ejes los ejes de coordenadas O y o x respectivamente, el otro punto de intersección de las dos parábolas tendrá coordenadas x y que satisfacen la proporción continua, a sobre x igual x sobre y igual y sobre 2a, es decir, x igual a por raíz cúbica de 2, y y igual a por raíz cúbica de 4, así pues, la abscisa x es la arista del cubo buscado. Es probable que Menecmo supiera también que la duplicación del cubo se puede conseguir igualmente utilizando una hipérbola rectangular y una parábola. Si situamos en un mismo sistema de coordenadas la parábola de ecuación y cuadrado igual a x medios y la hipérbola x y igual a cuadrado, entonces el punto de intersección tendrá por coordenadas, x igual a por raíz cúbica de 2, y igual a sobre raíz cúbica de 2, luego la coordenada x será la arista del cubo de volumen doble buscado. Probablemente Menecmo conociera muchas de las propiedades de las cónicas que hoy no son tan familiares, incluidas las de las asíntotas de la hipérbola, lo que le habría permitido sin duda operar con las expresiones equivalentes a las ecuaciones modernas que hemos utilizado más arriba. Proclo nos dice que Menecmo fue uno de los que perfeccionó la totalidad de la geometría, pero lo cierto es que poco es lo que sabemos sobre su obra concreta. Si sabemos que Menecmo fue uno de los maestros de Alejandro Magno, y la leyenda atribuye a Menecmo la célebre respuesta a la pregunta de su real discípulo acerca de si existía algún atajo para acceder a la geometría. Oh rey, para viajar por el país hay caminos reales y caminos para los ciudadanos comunes, pero en la geometría hay un único camino para todos. Entre las principales fuentes documentales autorizadas que nos permiten atribuir a Menecmo el descubrimiento de las secciones cónicas está una carta de Eratóstenes al rey Ptolomeo Evergetes, citada unos 700 años más tarde por Eutocio, en la que se mencionan varias duplicaciones del cubo, entre las cuales figura una por medio de la complicada construcción de arquitas y otra cortando el cono según las tríadas de Menecmo. 12. Dinostrato y la cuadratura del círculo. Dinostrato, hermano de Menecmo, fue también matemático, y mientras uno de los dos hermanos resolvía la duplicación del cubo, el otro resolvió la cuadratura del círculo. Esta cuadratura se reducía a una cuestión muy simple una vez descubierta, al parecer por Dinostrato mismo, una propiedad sorprendente del punto coextremo de la trisectriz de Hipias. Si la ecuación de la trisectriz es, pi r por seno de θ igual 2 a θ, donde a es el lado del cuadrado ABCD asociado a la curva, entonces el límite de r al tender θ a 0 es 2a sobre pi. Este resultado es obvio para cualquiera que haya estudiado un poco de cálculo infinitesimal y recuerde que, límite de seno de θ sobre θ cuando θ tiende a 0 es igual a 1, midiendo el ángulo θ en radianes. La demostración que nos transmite Pappus, debida probablemente a Dinostrato, se basa únicamente en consideraciones de geometría elemental. El teorema de Dinostrato afirma que el lado A del cuadrado es la media proporcional entre el segmento DQ y el arco del cuarto de circunferencia AC, es decir que, arco AC sobre AB igual a B sobre DQ. Podemos demostrar este teorema utilizando el típico método griego de demostración indirecta que consiste en refutar las dos posibilidades alternativas. Supongamos pues en primer lugar que, arco AC sobre AB igual a B sobre DR, donde DR mayor a DQ, tracemos entonces la circunferencia de centro D y radio DR, que cortará a la trisectriz en S y al lado AD del cuadrado en T. Consideremos la perpendicular SU al lado DC por el punto S, en vista de que Dinostrato sabía ya que los arcos de circunferencias correspondientes al mismo ángulo central son entre sí como sus radios, podemos escribir que, arco AC sobre AB igual arco TR sobre DR, y como por hipótesis, arco AC sobre AB igual a B sobre DR, se sigue que arco TR igual a B. Pero de la propiedad que define la trisectriz resulta que, arco TR sobre arco SR igual a B sobre SU, luego, si arco TR igual a B, entonces debe ser arco SR igual SU, lo cual obviamente es absurdo,
ya que la perpendicular es más corta que cualquier otra línea recta o curva que vaya desde el punto S a la recta DC. Así pues, el cuarto término de R en la proporción, arco AC sobre AB igual a B sobre DR, no puede ser mayor que DQ. De una manera análoga podemos demostrar que este cuarto proporcional tampoco puede ser menor que DQ, y en consecuencia queda demostrado el teorema de Dinostrato, es decir que, arco AC sobre AB igual a B sobre DQ. Dado pues el punto de intersección Q de la trisectriz con el lado DC, tenemos una proporción que nos relaciona a tres segmentos rectilíneos con el arco de circunferencia AC. Y por lo tanto, mediante la sencilla construcción geométrica del cuarto término de una proporción conocidos los otros tres, podemos construir fácilmente un segmento B de longitud igual a la del arco AC. Y dibujando el rectángulo de lados 2B y A, tendremos un rectángulo de área exactamente igual a la del círculo de radio A, y un cuadrado igual a este rectángulo puede construirse a su vez fácilmente, tomando como lado del cuadrado la media geométrica entre los lados del rectángulo, como es bien sabido. A partir de la demostración de Dinostrato de que la trisectriz de Hipia servía también para resolver la cuadratura del círculo, esta curva vino a ser más conocida como la cuadratriz. Siempre estuvo claro, por supuesto, para los griegos que el uso de esta curva para resolver los problemas de trisección y cuadratura violaba las reglas del juego, según las cuales solo se permitía utilizar rectas y circunferencias. Las soluciones de Hipias y de Dinostrato eran, tal como reconocieron sus mismos autores, sofísticas, y así continuó la búsqueda de nuevas soluciones, ya fueran canónicas o ilegítimas, con el resultado de que los geómetras griegos descubrieron varias curvas nuevas durante sus investigaciones. 13. Autólico de Pitania. Pocos años después de Dinostrato y de Menecmo floreció un matemático al que corresponde la distinción de haber escrito el tratado matemático griego más antiguo que ha sobrevivido hasta nosotros. En las páginas anteriores hemos presentado de una manera bastante completa la obra de los matemáticos helénicos primitivos, pero no debe olvidarse que esta exposición no estaba basada en las obras originales, sino en resúmenes, comentarios o descripciones posteriores. A veces aparece un comentarista que, según todos los indicios, copia de una obra original que aún existía en su época, como es el caso de Simplicio en el siglo VI de nuestra era al describir las cuadraturas de las lúnulas de Hipócrates. Pero hasta la llegada de Autólico de Pitania, contemporáneo de Aristóteles, no nos encontramos a un solo autor griego cuyas obras hayan sobrevivido. Una de las razones para la supervivencia de este pequeño tratado, sobre la esfera en movimiento, es la de que formaba parte de una colección conocida como la Pequeña Astronomía, que fue muy usada por los astrónomos de la antigüedad. Sobre la esfera en movimiento no es una obra muy profunda, e incluso probablemente tampoco muy original, ya que incluye poco más que algunos teoremas elementales de la geometría de la esfera que podían ser necesarios en astronomía. Su importancia primordial está en el hecho de que nos revela que la geometría griega había alcanzado ya evidentemente la forma que consideramos como típica de la época clásica. Los teoremas se formulan con claridad y se demuestran rigurosamente. Además, el autor utiliza sin demostración ni indicación concreta de las fuentes algunos teoremas que debía considerar como bien conocidos. Podemos concluir pues que en su época, hacia el 320 a.C., había ya en Grecia una tradición sólidamente establecida de libros de texto geométricos. 14. Aristóteles. Autólico fue contemporáneo de Aristóteles, el sabio de más amplios conocimientos de todos los tiempos, cuya muerte se suele tomar como hito del final del primer gran periodo en la historia de la civilización griega, la época helénica. Aristóteles fue discípulo de Platón, lo mismo que Eudoxo, y también fue tutor de Alejandro Magno, como Menecmo. Aristóteles era principalmente un filósofo y un biólogo, pero al mismo tiempo estaba profundamente al corriente de las actividades de los matemáticos de la época. Aristóteles pudo muy bien haber intervenido en una de las principales controversias matemáticas de esta época, puesto que se le ha atribuido un tratado con el título de Sobre las líneas indivisibles. La crítica moderna pone en tela de juicio la autenticidad de esta obra, pero en cualquier caso probablemente fue el resultado de discusiones que tuvieron lugar en el Liceo aristotélico. La tesis del tratado es la de que la teoría de los indivisibles, defendida por Xenócrates, uno de los sucesores de Platón a la cabeza de la Academia, es insostenible. La idea de lo indivisible o infinitesimal fijo, sea de longitud, área o volumen, ha fascinado a los hombres de todas las épocas. Xenócrates pensaba al parecer, que esta idea resolvía las paradojas que, como las de Zenón, contaminaban el pensamiento tanto matemático como filosófico.
Aristóteles también dedicó mucha atención a las paradojas de Zenón, pero intentó refutarlas sobre la base del sentido común. Como no deseaba seguir a los matemáticos platónicos por el camino de las abstracciones y tecnicismos que imponía la época, Aristóteles no hizo ninguna contribución técnica notable a la matemática. Se dice que escribió una biografía de Pitágoras, pero se ha perdido, y Eudemo, uno de sus discípulos, escribió una historia de la geometría que también se perdió. Sin embargo, debido a su fundamentación de la lógica y a sus frecuentes alusiones a ideas y teoremas matemáticos a lo largo de su voluminosa obra, Aristóteles puede ser considerado como un importante promotor del desarrollo de la matemática. La discusión aristotélica sobre el infinito actual y potencial en la aritmética y en la geometría ejerció una profunda influencia en muchos escritores posteriores sobre los fundamentos de la matemática, pero habría que comparar la afirmación de Aristóteles acerca de que los matemáticos ni necesitan ni usan el infinito, con el punto de vista de nuestros días de que el infinito es el paraíso del matemático. El análisis de Aristóteles del papel de las definiciones y de las hipótesis en la matemática tuvo un significado más concreto y positivo. 15. El final del período helénico. El año 323 a.C. murió súbitamente Alejandro Magno y su imperio se desmembró rápidamente. Sus generales se repartieron el vasto territorio sobre el que tan efímeramente había reinado el joven conquistador. Ptolomeo se quedó con Egipto, Seleuco y Lisímaco con Siria y el este, y Antígono y Casandro gobernaron cada uno a su vez en Macedonia. En Atenas, donde Aristóteles había sido considerado como un extranjero, el filósofo se sintió impopular ahora que su poderoso alumno soldado había muerto, de manera que abandonó Atenas y murió al año siguiente. A todo lo largo y lo ancho del mundo griego el viejo orden estaba cambiando, tanto política como culturalmente. Bajo el mandato de Alejandro se fue produciendo una fusión gradual de las costumbres y del saber helénico y oriental, y así resulta más adecuado referirse a la nueva civilización como la civilización helenística, mejor que helénica. Además, la nueva ciudad de Alejandría, recién fundada por el conquistador del mundo, pasó a ocupar el lugar de Atenas como centro del mundo matemático. Así pues, se suelen distinguir en la historia de las civilizaciones dos periodos correspondientes al mundo griego, separados uno del otro por las muertes casi simultáneas de Aristóteles y de Alejandro, así como también la de Demóstenes, como línea divisoria. El periodo anterior se conoce como la época helénica, mientras que el posterior como la época helenística o alejandrina. En los capítulos siguientes examinaremos la matemática del primer siglo de esta nueva época, siglo que se suele denominar como la Edad de Oro de la matemática griega.